efectos de esta. Pues muchas gracias también por la invitación a esta conferencia. No tengo conflictos de interés, así que el tema del cual voy a hablar es antibióticos, microbioma y disposición a la obesidad. La pregunta es si hay alguna conexión. Hemos escuchado ya algo de esto el día de hoy, la idea de que muchos infantes y mujeres embarazadas están recibiendo antibióticos. Estas son estadísticas de diferentes partes del mundo, sabemos que las tasas varían, pero creo que es un buen promedio. 39% de los infantes reciben antibióticos antes de su primer cumpleaños, el 40% de las madres reciben antibióticos durante el embarazo. Y en un cálculo, más o menos el 30% de los antibióticos son prescritos de manera inadecuada, tal vez para infecciones virales u otras razones. Así que hay hay un uso tremendo de antibióticos, mucho no es necesario. Sabemos que los antibióticos son importantes, salvan la vida, pero tal vez los utilizamos de más. Al mismo tiempo tenemos una epidemia tremenda de obesidad en el mundo. En Canadá, 31% de los niños y 60% de los adultos están sobrepasados de peso, y estas cifras se replican en diferentes áreas del mundo. Así que este es un mapa que nos muestra ciertamente una asociación, creo yo. Este fue trabajo del grupo de Marty Blaser. Vemos las tendencias de obesidad en Estados Unidos, en diferentes estados, en los colores más oscuros son mayores tasas de uso de antibiótico por estado, y en la parte derecha tenemos un azul más oscuro, que son altas tasas de prescripción de antibióticos. Parece haber una correlación. Esto no prueba una asociación causal, pero llama la atención. Esta es una publicación del New York Times la vez pasada que se llama El fármaco que engorda. Habla de la animales de granja, que por décadas hemos utilizado antibióticos para tratar a los animales de granja para que crezcan más rápidamente. No sabemos cómo funciona, pero funciona y los granjeros lo utilizan. Y esta investigación cubre muchos de los datos que presentaré. La pregunta de la parte de abajo es: ¿qué tal si la carne somos nosotros? Le estamos dando a los animales antibióticos para que crezca, y tal vez nosotros estamos creciendo a la vez, ¿no? La gente cada vez crece más tal vez por esto. Existe una relación causal ahí. Esa es la investigación. Así que yo estudio los orígenes del desarrollo de la enfermedad. En la revista Time hace unos años, esto fue la pregunta: los próximos 9 meses, ¿cómo darán forma al resto de tu vida? Analizando el origen de la enfermedad, no nada más el origen fetal, sino el origen de la vida con sus impactos a largo plazo. Pensemos en los factores claves en el desarrollo de la enfermedad crónica. Hay muchos, estos son algunos, hemos escuchado otros ya en las charlas de ayer y de hoy. Creo que cosas como la lactancia materna, las cesáreas, ya escuchamos una gran charla de Joseph New, y los antibióticos con otros factores tienen un papel. Muchos están interrelacionados. Y si cambiamos la pregunta, vemos cuáles son los orígenes del desarrollo del microbioma, pues vemos las mismas respuestas, básicamente: cesáreas, la lactancia materna, otras cosas como tener hermanos en casa, nutrición y también antibióticos. Y ahora voy a centrarme en los antibióticos. Pero reconozco que hay muchos otros factores y que tienen mecanismos más allá del microbioma. Así que la exposición perinatal y de la vida temprana pueden afectar el metabolismo y por lo tanto la microbiota intestinal, pero creemos que es un factor mediador importante, lo cual conduce a desenlaces de salud y enfermedades diferentes. Tenemos alergias, tenemos asma, áreas en las que también tengo investigación, y por supuesto la obesidad, que es de lo que voy a hablar hoy. Estos son los temas que voy a cubrir los próximos 25 minutos más o menos. Primero que nada vamos a ver las hipótesis. ¿Qué nos hace pensar que los antibióticos modifican la microbiota y conducen a la obesidad? Y después voy a hablar de la evidencia, los estudios epidemiológicos, así como estudios de microbiomas y algunos modelos roedores, y voy a hablar de cómo el microbioma intestinal conduce a la obesidad, aunque más tarde vamos a hablar de toda una charla al respecto. La hipótesis, entonces. La idea es que la exposición en la vida temprana a los antibióticos influye en la microbioma intestinal, qué microbios están presentes y en qué cantidad, y esto tiene un efecto en reducir la riqueza y variedad de las comunidades microbiales intestinales, así como la composición
y las diferencias potenciales se resumen ahí. Y esta diferencia en estructura cambia la función de esos microbios, así que no nada más determina qué microbios existen, sino qué están haciendo. Los microbios en el intestino, particularmente de los infantes, tienen un papel importante en la energía, saciedad, apetito, así como información al respecto que influye en adiposidad y aumento de peso. Siempre, de nuevo, tengo que reconocer que hay muchos otros factores que influyen también en el microbioma, así como el aumento de peso, pero aquí hay una conexión clara. En términos de evidencia, hablemos de los estudios epidemiológicos. Nos saltamos al microbioma por un momento. ¿Cuál es la evidencia hasta el momento de que la exposición en la vida temprana a los antibióticos está asociada con la obesidad? Estos son 3 estudios realizados en los últimos 5 años más o menos y son consistentes. No todos han mostrado una asociación. Han sido llevados a cabo en diversas regiones del mundo, de Dinamarca, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá. David Mills está aquí y él ha participado. Sé que habla mucho de las diferencias del mundo de los países desarrollados, pero después de mucho seguimiento en la niñez, la infancia y la adolescencia, parece haber una asociación en el sobrepeso después de la exposición a antibióticos al principio de la vida, los primeros 6 meses a 1 año o hasta 2 años de edad. Les mostraré datos de estos estudios, no de todos, pero bueno. Este viene del Reino Unido, más de 11,000 niños involucrados y nos muestra que la exposición a antibióticos en los 6 primeros de vida especialmente está asociada con diferencias en aumento de peso a lo largo de la niñez. Siguieron a los niños hasta 6 años de edad y la primera gráfica nos muestra lo que ocurrió con los niños expuestos a antibióticos en los primeros 6 meses y ven que la trayectoria es diferente. Tienen puntuaciones más elevadas incluso de índice de masa corporal. En los segundos 6 meses de la vida ya no ves esta diferencia, lo cual nos sugiere que hay una ventana crítica de tiempo en el que la exposición es muy importante. Este es un estudio de Estados Unidos en más de 64,000 infantes. Un estudio de base de datos nos muestra también un incremento, un riesgo de incremento hacia la obesidad en niños. También nos muestra que el riesgo es mayor mientras más exposiciones se den. Mientras más cursos de antibióticos reciba un infante, mayor el riesgo de sobrepeso y eso se puede ver en la parte media. Y la exposición, mientras más temprana sea, al igual que en el estudio anterior, se parece empeorar las cosas. Y también los antibióticos de amplio espectro parecen tener un efecto hacia la misma tendencia mayor que los antibióticos de un espectro estrecho, que no es significativo en este estudio. Aquí es un estudio que hice hace un par de años en un grupo más pequeño de niños de Canadá. En ese momento teníamos el seguimiento más largo, hasta 12 años de edad. Y lo que estoy mostrando aquí es la tasa de niños a los 6, 9 años de edad y las tasas de adiposidad central, considerando los mismos datos. Aquí pueden ver que particularmente con los niños, sexo masculino, el riesgo de sobrepeso era más elevado después de ser expuestos a antibióticos en los primeros 6 años de vida. Esto nos muestra que parece ser un efecto a largo plazo. Lo interesante es que parece ser específico a uno solo género. Este estudio consideró no la exposición a antibióticos en los infantes, sino en la madre durante el embarazo. Y lo que encontraron fue un incremento en la tasa de probabilidades de sobrepeso y obesidad en niños que nacieron de madres que recibieron antibióticos durante el embarazo. Es significativo estadísticamente y parece haber también una respuesta relacionada a la dosis. Mientras con más de 3 cursos de antibióticos parece haber un incremento del 50% del riesgo. Aquí, al estudiar el uso de antibióticos antes del embarazo, encontramos la misma asociación por ciento. Ayer lo vimos en el tema del asma, cómo interpretamos los datos cuando encontramos esta situación, pero fuera de la ventana del embarazo. Es una pregunta muy interesante y tenemos que hacer más trabajo para ver si esto es una relación causal o qué factores están confundiendo los resultados. Veamos el microbioma. Los estudios que acabo de revisar, ninguno tenía datos de microbiomas. Vieron asociaciones epidemiológicos
de la exposición de madres o de bebés y su relación posible con sobrepeso y obesidad. Pero la hipótesis es que creemos que esto ocurre a través del microbioma. ¿Qué evidencia tenemos para ello? Este es un estudio reciente muy bueno sobre el desarrollo de la microbiota intestinal normal. Son infantes, su microbiota se caracterizó cada mes o cada 2 meses del nacimiento hasta los 2 años. Nos muestra un patrón normal, saludable de desarrollo de microbiota y podemos ver, ya escuchamos de la bifidobacteria. Y podemos ver que hay un incremento en bifidobacteria que después se va disminuyendo. Tenemos un incremento en firmicutes y protobacterias. Es un patrón normal. Pero, ¿cuáles son las exposiciones que cambian esas situaciones? ¿Qué causa esos cambios? Muestra que puede haber una disrupción o un retraso del desarrollo normal de la microbiota intestinal por exposición a los antibióticos, dependiendo del modo de nacimiento, ya hablamos de eso anteriormente, y ciertamente dependiendo de la dieta, los que fueron alimentados por leche materna o no. Los antibióticos ciertamente se demostró que cambian la trayectoria del desarrollo del microbioma y pueden verlo una vez más aquí en la parte derecha de la pantalla. Microbiota, edad y puntaje. Lo que hizo este grupo es tomar el microbioma general y condensarlo a un puntaje de madurez de los según si el niño fue expuesto a antibióticos o no, y nos muestra niveles de madurez del microbioma dependiendo del uso de antibióticos en la vida temprana. Este estudio analizó 20 recién nacidos en el grupo de Italia y aquí ven el uso de antibióticos también durante parto, durante el trabajo del parto y durante el alumbramiento. Aquí vemos que el uso de antibióticos en los niños causó menor riqueza del microbioma. Aquí nos muestra diferentes niveles de diversidad también en los infantes y vemos también bueno, ya vimos ayer estas gráficas, puntos en verde que son los niños de control en el estudio, niños que nacieron de madres que no recibieron antibióticos y los puntitos se agrupan de manera diferente en las gráficas, lo pueden ver. Y en las gráficas de PI ven ahí el tipo de bacteria, bifidobacteria, protobacterias, mayor presencia en los niños expuestos a través de sus madres. Trabajo con esta cohorte, el estudio Child de Canadá, que mide la salud y el desarrollo saludable de los niños con 3.500 familias en toda Canadá. Participan recopilando tanta información como sea posible sobre la exposición perinatal a diferentes cosas. Y recopilamos entonces información sobre el entorno, tan amplia como sea posible. Este estudio estaba diseñado para ver alergias y asma como objetivo clínico principal, pero también vimos sobrepeso y obesidad y recopilamos información de estrés, nutrición, el entorno del hogar, estilo de vida, muestras fecales se toman para ver el microbioma, muestras de sangre, muestras de leche materna. En fin, mucho trabajo interesante y si le sigue dando seguimiento a estos niños, los más grandes ya están cumpliendo 5 años y parte del trabajo que se está realizando y que nos mostraron en la charla anterior es ver el desarrollo del microbioma a través de estos datos. Así que esto es una sinopsis que nos muestra dónde está este estudio. Los niños nacieron antes de 2012. En este momento, entonces, estamos haciendo visitas de 5 años de edad, de seguimiento. Es una naturaleza transdisciplinaria. En este estudio lo pueden ver, ahí resalto algunos de los datos de microbiomas o asociados a estos. El grupo Simbiota es dirigido por doctores de Alberta y de Toronto. De hecho, mis profesores del postdoctorado. Y vemos modo de vida, alimentación, uso de antibióticos más tarde en la vida, a los 5 años, incluso cómo se ve el efecto de esto en el microbioma de estos niños que ahora son saludables. Bueno, vemos datos de estas primeras publicaciones, el estudio piloto del grupo Simbiota, considerando el nacimiento por cesárea, trabajo de parto y lactancia materna. Y les muestro ahora datos de la secuela de ese estudio con un grupo mayor, 166 niños,
y les dimos seguimiento hasta 1 año de edad, recopilando nuevas muestras para hacer la pregunta de si estas diferencias tempranas que habíamos visto eran persistentes o no. Hay mucho más datos que provendrán de este grupo. Creo que la secuencia incluirá ya 2.000 niños, datos muy interesantes en el futuro. Aquí tenemos los datos del estudio de 166 niños hasta 1 año de edad. Aquí vemos microbioma a los 3 meses y después 6 meses y después a 1 año. Lo que pueden ver es que los bacteroides en particular están presentes en niños que nacieron por cesárea y aquí las cifras, de hecho, subdividimos el grupo de cesárea en dos, electivo y emergencia. Ya oímos que esto parece ser importante, pero también pudimos subdividir el grupo vaginal entre las mamás que no recibieron antibióticos y los que sí recibieron antibióticos durante el partis, que eran profilaxis normalmente para el estreptococo grupo B. Y aquí podemos ver que en los niños que nacieron por canal vaginal teníamos menos bacteroides, que era prácticamente nada, en los niños que nacieron por cesárea y los que nacieron por vía vaginal, pero sí hubo exposición a antibióticos, también nos da cifras similares. No muy drástica la diferencia, pero sí es la misma diferencia. Y esto parece ser consistente en toda Canadá. Y podemos ver que la mayoría de estas diferencias parecen haberse resuelto 1 año después, al año de vida, aunque existe un grupo persistente en el grupo que nació por cesárea de emergencia. Y vemos que las electivas también tuvo las mayores diferencias. Interesante que la diferencia sea entre cohortes. Aquí vemos los mismos datos, pero a nivel gen. En la previa vemos en la familia y aquí hacemos un estudio más profundo para ver diferencias entre genes. Aquí todos son comparados entre genes, entre familias y con partos naturales y partos por cesárea. Así es que en general hay menos cambios al año y el efecto de los antibióticos está presente, pero para César también está presente con la cesárea. Y ese es un resumen de los datos. Y quería yo hablar de alimentación aquí porque los datos muestran que eso es importante. Si vemos los lactantes que no fueron nada más alimentados al seno a los 3 meses y las microbiotas a los 3 meses, vemos diferencias por cesárea, no importa cómo se les alimentó. Al año se ve principalmente la recuperación, lo que es buena noticia, que al año los niños ya se recuperan y por supuesto aquellos alimentados al seno, pero los que no, y los que nacieron por cesárea de emergencia cambió, así es que puede ser que sí se puede corregir la situación de la cesárea. Hablando de otros estudios, considerando antibióticos y microbioma, ese es un grupo de Finlandia, 226 niños, y lo que vieron, hablando otra vez de obesidad, es que una lactancia más larga se asocia con menor índice de masa corporal de 2 a 6 años de edad. Es un estudio de epidemiología donde se demuestra que hay una disminución en el IMC, pero los beneficios parecen estar presentes nada más en niños no expuestos a antibióticos. Aquellos amamantados pero sin antibióticos parece que no tenían el beneficio de IMC, lo que sugiere que los beneficios de amamantarlos incluye con el microbioma y se cancela si hay presencia de antibióticos. Interesante estudio publicado al inicio de este año. Otro estudio de Finlandia, un grupo menor de lactantes que consideró el uso de antibióticos durante la vida y microbioma al inicio de la niñez. Es interesante porque habla de cuánto tiempo duran los efectos. Los números aquí PES, penicilina, EMA, macrólidos, antibióticos de amplio espectro, y el número 24, 6 y 12, dependiendo de cuánto tiempo los niños recibieron antibióticos. El círculo son los macrólidos a los 6 meses. Y ese es el grupo que fue el más diferente de los otros lactantes del estudio. Y podemos ver en esta gráfica que el color es en rojo, los lactantes que recibieron macrólidos a los 6 meses de haberse hecho la muestra de microbioma y parece ser los más diferentes de los otros. Y esta ve un grupo específico de bacterias, Acinetobacteria, que incluye bífido y aquellos con exposición reciente a macrólidos. Es mucho más diferente que los otros. Parece haber un cambio entonces. En general hay recuperación a los 12 meses, lo que parece que sí hay efecto persistente y el efecto es mucho menor o hasta ausente de la penicilita.
los antibióticos de espectro angosto. Ese es el mismo estudio que muestra los datos de enriquecimiento. El enriquecimiento de la microbioma comparado con controles es menor en aquellos niños expuestos a macrólidos, mantiene a los 6 meses y 2 años después de recibir los antibióticos seguían mostrando un cambio en su microbioma. Igualmente, viendo la madurez del microbioma y también el efecto persistente a largo plazo. Y aquí lo que están viendo es la función de microbiota, que es el siguiente paso de la hipótesis, y este es en estudios en sales biliares y vieron diferencias dependiendo de los meses desde que estuvieron expuestos a antibióticos. Parece haber un cambio duradero, especialmente en exposición de macrólidos. Así es que viendo esto, que hablábamos de microbiología y epidemiología, con el microbioma, ¿qué podemos decir con la conexión de microbioma-obesidad? Hay muchas maneras en que el microbioma puede influir. Esta imagen linda de una revisión reciente. Una es que los microbios en el intestino ayudan a cosechar energía del alimento que consume el lactante. Las fibras no digeribles se fermentan por los microbios y después producen metabolitos que absorben los lactantes y los usan como fuente de energía. También hay hormonas liberadas del intestino y el microbioma puede influir a la liberación de estas hormonas que influirán al apetito del lactante. Son diferentes mecanismos que se proponen y se han demostrado en diferentes estudios que influyen cómo es que el microbioma se relaciona. Muchos de estos estudios se hicieron adultos y este es un resumen de otra revisión reciente que muestra los cambios asociados, aumentando o disminuyendo los niveles de estos microbios asociados con obesidad, todos en adultos. La pregunta importante entonces es ¿qué ocurrió primero? Muchos de los estudios son transversales, por eso vemos los cambios, pero se ven en gente obesa. Por eso no podemos decir de un estudio transversal si los microcambios causan la obesidad o la obesidad depende de otro estilo de vida y es lo que causa el cambio en microbioma. Por eso necesitamos más estudios longitudinales para ver qué ocurrió antes y en estudios en adultos ver dónde empezó el proceso, si empezó al inicio de la vida y para eso necesitamos estudios en cohortes de nacimiento. Aquí son algunos de los estudios de los que menciono, pero no hay muchas cohortes que trabajan en esta pregunta. Hay muchos temas interesantes de investigación en los próximos años. Ese es un estudio hecho por el grupo de Iker Solaris. Vieron el microbioma a los 3 meses y se correlacionó con sobrepeso a los 10 años de edad y encontraron una importante asociación con bifidobacteria menor en niños que se desarrollaron sobrepeso. Esta microbiota a los 3 meses que predicen que tendrán sobrepeso a los 10 años. Este es un estudio más grande de Holanda. Usaron qPCR. Aquí vieron el microbioma al mes de edad y después IMS a los 10 años de edad con importantes asociaciones, en este caso con Bacteroides fragilis. Y ese estudio ya lo mostré antes para demostrar el efecto de antibióticos en el microbioma. De hecho, hay datos de IMC en el estudio también. Vieron el IMC en lactantes, de acuerdo con el número de antibióticos recetados al año. Mientras más prescripciones, mayor IMC. Y también estudiaron el uso de un clasificador para alimentar los datos del microbioma a la computadora y distinguir qué niños tenían sobrepeso y quiénes no, y sí encontraron una gran diferencia. Así es que este estudio es uno de los pocos hasta ahora que habla de toda la vía. Exposición temprana a antibióticos, después cambio en la composición de microbiota, también cambios en la función de microbiota y se asocia con un aumento del IMC en los niños. Y esta es muy buena revisión de la hipótesis que tenemos en términos de cómo es que el microbioma y la exposición temprana en la vida se relaciona con sobrepeso en una mamá sana, un microbioma sano que se le pasa al niño en útero y después del nacimiento hay una composición de microbioma y
todo trabaja junto para promover un microbioma sano y peso sano en el niño. Pero si la madre es obesa o tiene diabetes, su microbioma ya está en disbiosis y eso se transmite al feto, al lactante, a través de la leche materna también, y esto promueve un microbioma obesogénico en el lactante. Pero tenemos todavía que trabajar mucho para demostrarlo y ver cómo hacer intervenciones. Se necesitarán estudios de cortes de bebés y también modelos en animales. Y esta última sección resumo los datos que tenemos de modelos en animales, viendo exposición temprana a antibióticos en roedores y después los fenotipos en esos animales. Los estudios se hicieron en el grupo de Monlaser con diferentes modelos de tratamiento de antibióticos al inicio de la vida. Primero es penicilina baja dosis y esto se imita a lo que se veía en la agricultura. La industria de la agricultura usa antibióticos como para promotor de crecimiento y lo copió en estos modelos en roedores. Niveles terapéuticos de penicilina iniciando al destete a las 4 semanas o al nacer. Y lo que encontró este grupo es que estas exposiciones se asocian con mayor aumento de masa corporal grasa. Desde la exposición al nacer incluye más masa grasa y el efecto es mayor en varones. Y me parece interesante por lo que vimos en nuestro estudio, en donde la asociación en adolescencia y obesidad es más fuerte en niños. Efectos mayores con una exposición más temprana y también efectos más fuertes cuando a los ratones se les da una dieta rica en grasa. Ese estudio que muestra en negro los animales en control, en rojo aquellos expuestos a baja dosis de penicilina, en gris animales no expuestos pero con dieta rica en grasa, o sea que igualmente se vuelven más gordos, pero lo importante, la dieta rica en grasa y hasta la exposición a antibióticos tiene un efecto sinergístico. Y es importante porque en los países occidentalizados tenemos más antibióticos y dietas más ricas en grasas, así que todo esto se está agregando para aumentar la agresividad. En el mismo estudio vieron el microbioma como vía posible. Vean, en esta figura los animales control se agrupan diferentemente de aquellos expuestos a antibióticos y el azul claro son los animales expuestos a antibióticos y se les dio una dieta rica en grasa. También hicieron experimentos de trasplante de microbioma. Vamos a escuchamos de ayer interesantes estudios de este tipo. Y también se les expuso a ratones libres de gérmenes, mostrando que el microbioma tiene un papel causal. Y finalmente mostraron que ese es un efecto duradero de exposición limitada. Si cambian su modelo de exposición y en lugar de darle antibióticos durante toda la vida, lo limitan nada más las primeras 4 semanas de la vida, siguen viendo la misma promoción de obesidad en animales, lo que sugiere que una exposición temprana limitada incluso puede tener un efecto duradero. En el segundo estudio vieron mecanismos. Ya les mostré la disbiosis del microbioma en el estudio anterior. Aquí vieron niveles de glucosa en sangre, señalización de insulina y metabolismo lipídico, y todos estos cambiaron en animales expuestos a antibióticos, donde da evidencia adicional de los mecanismos involucrados. Hicieron otro modelo en donde en lugar de usar antibióticos a baja dosis, imitando la industria agrícola, vieron esto que fue imitando el estudio pediátrico. O sea que no le estamos dando a los lactantes antibióticos a baja dosis durante toda su vida. En humanos lo más común es que se les dio 1 o 2 ciclos de antibióticos. Querían copiarlo en animales y aumentaron la masa corporal con antibióticos en pulso y vieron que hay mayores efectos con antibióticos de amplio espectro. Como en algunos de los estudios que mostraba yo antes, vean que el tipo de antibióticos importa. En verde, tilacina, que es macrólido, y donde se ven los efectos más fuertes con esos antibióticos. También vieron las expresiones del huésped y del microbioma, no nada más importando la composición del microbioma, vieron cambios tanto en la expresión génica del huésped en el hígado y también en el metagenoma, y esas fueron mayores con el antibiótico de amplio espectro. Son datos de un grupo diferente en donde utilizaron diferentes modelos en animales, les dan antibióticos desde el inicio de la vida con otro
macrólido o un antibiótico de amplio espectro. Algunos tienen deficiencia o está genéticamente alterado para usar estos ácidos grasos. Los antibióticos inducen un aumento de peso, pero se reduce o se protege en los ratones que se les da ácidos grasos omega 3, sugiriendo que tal vez eso les da una intervención potencial de lo que hablábamos de prebióticos y probióticos. Tal vez los ácidos grasos omega 3 era otra manera de intervenir y combatir la obesidad de estos expuestos temprano a antibióticos. En resumen, les mostraba los antibióticos que son comunes, tal vez demasiado comunes. Los estudios epidemiológicos de los que hablamos muestran sociedades con obesidad posterior y son efectos tal vez reducidos, pero si pensamos la magnitud del uso de antibióticos en la población, aún los pequeños efectos pueden tener un gran impacto en la población. Los estudios en humanos y animales ambos apuntan a un papel causal del microbioma. Lo vimos en estudios en animales y en ratones que los efectos fuertes de antibióticos son más tempranos en la vida y exposiciones repetidas para saber una dosis respuesta y también respuesta por antibióticos de amplio espectro. Y los estudios en animales especialmente empiezan a mostrar una causalidad, algo que podemos hacer en estudios en humanos muy bien. Por eso es importante tener los modelos y lo que vemos es que hay indicios de los mecanismos. Vemos cambios en el microbioma que lleva a cambios a la resistencia a la insulina, inflamación, y muestra también que puede haber modificadores. La idea de que los antibióticos en combinación con una dieta rica en grasa puede tener un impacto mucho mayor. Y también nos da razón de precaución. El estudio de Blizzard mostró que los microbiomas pueden recuperarse, o sea que si los antibióticos se dan a tiempo limitado, vean que se recupera el microbioma después de suspender los antibióticos, pero incluso después de recuperación el impacto es a largo plazo, así es que los ratones siguen siendo obesos y tienen perfiles inmunológicos alterados, así es que aunque se recupere el microbioma no quiere decir que el impacto clínico sea a largo plazo. Y termino con lo que creo que son las brechas en investigación que debemos de atender. Ya mostrado esta lámina antes. Sabemos mucho, pero no sabemos mucho a la vez. Hay preguntas a responder y esto es algo que quería destacar. Metaanálisis hechos por el grupo de Rob Knight. Y en diferentes estudios ellos vieron que todos encontraron disbiosis en la microbioma en individuos obesos, pero no vieron grandes diferencias. Es que tenemos mucho que hacer para ver cuáles son las diferencias verdaderamente importantes, qué microbios o metabolitos microbianos aumentan más aumento de peso y cómo podemos dirigirnos a ellos con prevención. Hablábamos de amamantar, probióticos, ácidos grasos omega 3, y se necesitan también estudios longitudinales porque con los transvestales es difícil saber qué ocurrió primero. Necesitamos estos para ver la tecnología de microbioma actual. Y también es importante considerar puntos de confusión. Hablábamos ayer de infecciones. Los antibióticos son los que causan la infección o la infección tratada con antibióticos es la que da los efectos. Hay que responder esa pregunta porque si el problema son las infecciones, pues evitaríamos tratarlas. Y finalmente, ¿y qué pasaría de los efectos independientes de microbiota si los antibióticos tienen los efectos sistémicos? Así es que amamantar es el mecanismo, la intervención potencial. Para mí, este es el programa de investigación que estoy haciendo en Manitoba, en el estudio infantil, asociar amamantar con enfermedades crónicas y obesidad. La composición de la leche y ver si tiene influencia. Comencé con muestras, empecé estudiando microbioma, oligosacáridos y otros componentes y llevar los factores maternos a esta situación para ver si la obesidad materna y la nutrición materna no nada más tienen impacto, sino también su decisión de amamantar o la salud del lactante a través de los mecanismos. Es importante saber esto para tener una imagen más general. Y también los mecanismos, la microbiota intestinal, también aspectos epigenéticos, metabolismo, etcétera. Y la meta final sería regresar a intervenciones para evitar esas enfermedades. Con ello reconozco a mi grupo
Charles Story y mi grupo, el colaborador aquí en azul, enfatizo los nombres de la gente que ayudaron a preparar este artículo. Creo que nos están viendo en vivo y me están dando preguntas para hacerle a los otros oradores y con mucho gusto atiendo sus preguntas. Muchísimas gracias, muy completo y muy metódico tu enfoque. Megan, ¿hay preguntas? Un comentario breve y después una pregunta. Como que presentas evidencia muy convincente de que las mujeres están más evolucionadas que los hombres. ¿Podrías incluirlo también en tus conflictos de interés? Bueno, lo haré la próxima vez, sí, tengo un sesgo. Número 2. Me parece que la historia de rico en grasa es algo de confusión. La dieta rica en grasa, especialmente los modelos en roedores, tienen mucha grasa, así es que tienen baja cantidad de carbohidratos. Creo entonces que como soy químico de lípidos, creo que dar la grasa inadecuadamente en algunos de esos estudios y me encantaría ver a alguien que reúna esas variables en un estudio aparte y realmente hay un efecto en la entrega de nutrientes a la microbiota. Ese es alguno de esos puntos que debemos de considerar. Muy buen punto. No soy científica murina, pero cuando hicieron esos cambios en la dieta, haciéndola rica en grasa, reduce los carbohidratos porque trataron de hacerlo con las mismas calorías. Buen punto. Estoy trabajando con un científico en Manitoba en diabetes gestacional, inmunología de roedores, con dietas ricas en sucrosa, así es que podremos compararlas y ver cuáles son los efectos. Hola, gracias por traer una revisión tan completa. Quiero hacer una pregunta de algo que ya mencioné ayer. No hay duda de que hay evidencia convincente, el cambio de microbiota, etcétera. Pero como se dijo ayer, muchos de estos estudios se basan en análisis en muestras de heces. Me pregunto si me podrías dar tu opinión acerca de cuánto refleja esto la microbiota intestinal local. ¿Realmente vemos los patógenos que están muriendo? Que eso es lo que pasan a la luz intestinal y después están presentes en las heces. Porque sé de algunos estudios que han considerado las diferencias o similitudes entre microbiotas y la muestra de heces y la microbiota intestinal local en diferentes segmentos intestinales y parece que no hay mucha correlación. ¿Cómo vamos a resolver esto entonces? Porque como concluiste muy bien, finalmente lo que queremos es encontrar maneras para poder manipular las cosas. Y no es este el enfoque en contrario, equivocado para ver los patógenos que se dispersan, porque no sabemos qué es lo que cambia localmente. Sí, muy buen punto y es una limitación en todos los estudios en humanos porque no tenemos muestras nada más de tubos digestivos de bebés o adultos, pero sí hay evidencia convincente que lo que vemos en las heces no es lo mismo que pasa en el intestino y también es importante ver qué es lo que se queda y que tiene fusión y lo que es en el intestino tal vez no esté presente en las muestras de heces. Por eso es ahí que se tienen que hacer estudios en animales y los roedores no son humanos, pero por lo menos nos permite ver qué es lo que está pasando en el tubo digestivo. No lo subrayé, pero algunos estudios en roedores es similar al microbioma fecal. Pero esa es la importancia de ver la función, no nada más la estructura. Y por eso en los estudios estamos viendo qué microbioma está presente, no nada más en el intestino, sino también en las muestras de heces, y ver los metabolitos que producen los patógenos y nos da la mejor idea de lo que están haciendo.
Te pregunto algo breve en cuanto a de dónde viene la mayoría de estos estudios, porque es otro sesgo potencial en la literatura en general, en la revisión, y esto viene del hecho de que muchos se hacen no nada más en muestras fecales, que es un enfoque limitado, sino también poblaciones que tienden a provenir de niveles económicos más elevados o países desarrollados. ¿Podrías especular si acaso y cómo sería el impacto de estos 3 o 4 factores varían o podrían variar de un tipo de ambiente a otro? Sí, claro. Me parece que el microbioma endógeno de estos individuos, las mamás y bebés, era diferente en diferentes partes del mundo. Y también las exposiciones diferentes a las que hablábamos, parto, cesárea de un país en desarrollo, tal vez es muy diferente de una cesárea en un país desarrollado. Y el uso de antibióticos difiere también en los países. Hace un año se hizo un estudio donde se analizó diferentes áreas en una calle en la India y los antibióticos estaban presentes en diferentes ambientes y también los patógenos. La alimentación es muy diferente en cada ambiente y por eso es tan importante hacer estudios en esos ambientes diferentes. En cuanto al microbioma de la leche, hay un estudio interesante que compara la leche de la madre en 12 países del mundo para saber qué es leche normal o si existe leche normal y cómo se adapta a los diferentes ambientes. Creo que se te hizo esa pregunta antes. ¿Puedes abundar acerca de por qué tus datos son diferentes en las cesáreas de urgencia, de emergencias? Bueno, fueron diferente de lo que esperábamos porque pensábamos que la cesárea electiva fuera diferente porque eran mamás que no tuvieron trabajo de parto ni hubo ruptura de membranas que podría dar exposición microbiana parcial. No lo vimos y eso es lo que muestran los datos. Tenemos más de 2.000 lactantes para ver si se aplican los mismos patrones, pero creo que, como se dijo, también son ambos nacimientos por cesárea, pero son muy diferentes. Y otra cosa es también ver qué es lo más diferente por estructura del microbioma, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Tal vez nos dé la misma respuesta para que indique cuál es lo más diferente funcionalmente. Así es que cuando empecemos a ver la diferencia en estos microbiomas, veremos una diferencia en el nacimiento por cesárea de estos lactantes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mil gracias. Agradecemos mucho tu presentación.